Santo, solo tú eres santo, solo tú eres digno, Señor, de toda gloria, de toda alabanza. Y nosotros aquí gozosos decimos que a ti nos rendimos, Señor, que estamos completamente entregados a ti, mi Dios. Y si no lo estamos, te pedimos que hagas tu obra en nosotros, Señor, que nos cambies. Si solo hay áreas de nuestra vida, Señor, que hemos rendido a ti, si solo hay secciones de nuestra mente, de nuestro corazón, incluso de nuestro cuerpo, Señor, que hemos sometido a ti, te pedimos que hoy hagas un cambio en nuestras vidas, Señor, radical, para que salgamos de aquí, Señor, viviendo apasionadamente por ti. Te pedimos que tu palabra, Señor, sea específica para la vida de cada uno de nosotros. Te pedimos, Señor, que tu palabra de vida haga la cirugía que necesite hacer en nuestros corazones, que erradique lo que no pertenece a ti, Señor, y que nos llene de tu espíritu, de tu amor, de tu sabiduría, para que tu plan se cumpla en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Por favor, bendice este tiempo hablándonos a nosotros, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. La semana pasada, o para ponerlo en contexto, los líderes religiosos estaban cuestionando a Jesús. Venía de un contexto de entrar a Jerusalén en medio de alabanzas, de un contexto de haber sacado a los mercaderes del templo, y le cuestionaban acerca de la autoridad. Jesús respondió maravillosamente y aprendimos varias cosas de ello, pero una de las cosas que nos quedó era que aunque estos líderes religiosos querían echarle mano, querían apresarlo, no se atrevían porque había muchísima gente siguiendo a Jesús, y el tema de que hubiera mucha gente los preocupaba. Nosotros veíamos cómo es importante que nosotros, como seguidores de Jesús, seamos como banderas, estandartes que representen el carácter, el amor, la gracia de Dios. Pues bueno, en la pregunta del día de hoy, estos religiosos tienen un ángulo, un acercamiento un poquitico distinto. Van a querer minar la confianza de la gente en Jesús. Y es muy importante que pongamos mucha atención, pues lo mismo hace el enemigo aún hoy, y el estamento religioso con los que queremos ser seguidores de Jesús, es dañar la reputación de Jesús. Ahora, la reputación de Jesús es perfecta y divina, pero si los seguidores de Jesús no representan el carácter de Jesús, el mensaje de Jesús es manchado y es maltratado. Fíjense entonces, Lucas 20, versículo 20. Entonces, acechándole, enviaron espías que simularan ser justos a fin de sorprenderlo. Otra traducción dice, a fin de enredarlo en sus palabras, y así entregarlo al poder y autoridad del procurador. Estos le preguntaron diciendo, Maestro, sabemos que dices y enseñas bien, y que no haces distinción entre personas, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. ¿Nos es lícito dar tributo al César o no? Pero él, entendiendo la astucia, otra traducción dice la malicia de ellos, les dijo, muéstrenme una moneda romana. ¿De quién es la imagen y la inscripción que tiene? Y ellos dijeron, del César. Entonces les dijo, pues den al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Y no pudieron sorprenderlo en ninguna palabra delante del pueblo, más bien callaron maravillados de su respuesta. Si nos damos cuenta y empezamos a mirar este texto, nuevamente la intención, el propósito de estas personas que preguntan no es el de aprender, es, lo dice allí claro, sorprenderlo, enredarlo, hacerlo tropezar con sus propias palabras. La intención de estas personas no es la de conocer más y cómo servir mejor al Señor. Sin embargo, su acercamiento es uno lleno de hipocresía. Estos espías, como dice acá, simularan ser justos, dice, o sea, que aparentaran ser justos. O sea que no eran justos, eran personas injustas, eran personas de mala reputación. Pero luego vienen con un mensaje muy bonito. Maestro, sabemos que dices y enseñas bien y que no haces distinción entre personas, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. Ahí viene todo en la manipulación de lo que es cierto acerca de Dios, de lo que es la palabra de Dios. Primero se pone como la palabra de Dios, como si fuera un anzuelo, para luego pescar
tocar y jalar acerca de lo que realmente tienen ellos de intención en sus corazones. Ellos esperaban una respuesta, no para que se les enseñara algo. Buscaban una de dos cosas: que la respuesta de Jesús fuera: hay que pagar el impuesto. Es una obligación de todo ciudadano o de toda persona que vive bajo el imperio romano. Con lo cual el pueblo judío, los judíos seguidores de él, se ofenderían grandemente. ¿Por qué se ofenderían? Número uno, el pueblo judío no reconocía a este imperio romano, a este rey, en este caso emperador, no lo reconocían como la legítima autoridad sobre ellos, porque no había sido puesto allí por Dios. Era un hombre pagano, y de hecho el César normalmente se consideraba a sí mismo como un dios. Imagínense, esto era una abominación. Por eso el pueblo de Israel no reconocía al imperio romano como un gobierno legítimo sobre ellos. ¿Cómo iba Jesús entonces a decir que estaba bien pagarle a ellos? Aparte de eso, con la pregunta de Jesús acerca de la inscripción en la moneda, esa imagen de la cara de César era algo que al pueblo de Israel se le había prohibido específicamente en el libro de Éxodo. No te harás imágenes de ningún animal ni de ninguna persona, porque sabían que eso llevaría a idolatría. Y de hecho en el caso del César se convertía en idolatría. Para ellos entonces esto era un símbolo de algo que los llevaría a idolatría. Era algo que completamente el pueblo judío rechazaría. Se sentían también explotados desde el punto de vista financiero. Y aparte de eso, no sé cuántos de aquí les gusta pagar impuestos y feliz de, ay, qué rico pagar impuestos. Es algo que a través de la historia ha sido el ciudadano en general, se siente como que es algo que no debiera hacer. Por el otro lado, si decía que no debían pagar impuestos, pues entonces se convertía en un rebelde, se convertía en un enemigo del César, y eso le ameritaría como mínimo cárcel, tortura y muy posiblemente la muerte al que se declarara enemigo de César. Entonces la intención es poner a Jesús en una encrucijada que le cause que la multitud de seguidores se aleje de él, o ponerlo en problemas con una autoridad que en ese momento, de la forma en que está establecida, es de cierta manera legítima encima de ellos. O sea que todo que perder para nuestro Señor Jesús. Jesús, la palabra dice, entendiendo que lo que ellos querían era hacer algo malo, le responde entonces con otra pregunta, de la misma manera que lo hizo la semana pasada. Le responde con una pregunta en donde son ellos quienes tienen que contestarse a sí mismos. Cuando ellos dicen, esa es la imagen del César. Fíjate qué rápido salió la moneda a flote. Jesús no la tenía, pero muy posiblemente o evidentemente quienes estaban allí fue fácil producir la moneda. La moneda era así como la moneda, tal vez si le pregunto a uno de ustedes, hey, déjenme ver quién tiene una moneda o un billete, muy posiblemente la mayoría de ustedes tienen uno. Siempre hay uno que otro de nosotros que estamos pelados y no cargamos ni una moneda encima, pero la mayoría tenemos algo, porque funcionamos a través de esta moneda. El hecho de que producen la moneda tan rápido, el hecho de que la identifican, es un reconocimiento. Este es el elemento que utilizamos para poder hacer nuestra actividad comercial día a día. O sea que de alguna manera sí hay una dependencia de esta moneda, al menos en esta ciudad en que vivimos, al menos en este tiempo en el que estamos, en la situación de la historia en que estamos en este momento. Sí hay, y por eso allí se supone, entonces, si yo estoy siendo parte de esta ciudad, parte de este sistema socioeconómico, pues tengo responsabilidades. El pueblo de Israel estaba bien ofendido porque Roma estaba enseñoreándose sobre ellos. Pero el pueblo de Israel no reconoce que eso sucede por culpa de la desobediencia de ellos. El Señor les había dicho en el Antiguo Testamento, si cumplen, si hacen lo que yo les digo, serán libres. Podrán ustedes estar y nadie les oprimirá. Pero llevan cientos de años de desobediencia. Y aunque ahora están en una mejor situación que la que estaban 500 años atrás cuando eran esclavos de idolatría,
hoy en día se han vuelto más religiosos y más apegados a ritos y a cosas que a una relación con Dios. Son expertos en la palabra, no transformados por la palabra, y no reconocen la responsabilidad de que alguien se enseñoree sobre ellos es por falta de ellos. Por eso el primer punto de hoy es: la desobediencia te hace esclavo del mundo. Es la desobediencia. Cuando tú decides no acatar los mensajes de Dios, la palabra de Dios, lo que te enseña el Señor, pues te haces esclavo de tu carne, esclavo del pecado, esclavo del mundo. Y terminas haciendo lo que el mundo dictamina que hagas. Terminas haciendo lo que tu naturaleza pecaminosa te diga que hagas. Y no eres libre. Cuando se habla de que Jesucristo vino a hacernos libres, primero que todo es libres de nuestro pecado. A veces buscamos echarle la culpa a los demás, a veces o casi todo el tiempo, a responsabilizar a otros, pero es demasiado importante que tengamos claro de que si estamos siendo esclavos, oprimidos, la llave para salir de eso es entregar nuestra vida a Cristo. Él nos libra y cuando le seguimos a Él, somos libres de todo el resto de cosas. Confiamos en su soberanía. Por eso el segundo es: la obediencia a Dios te hará libre. Si tú conoces de Cristo, si tú sigues a Cristo, si tú estudias su palabra, la palabra de Dios, no la palabra que te diga el predicador el fin de semana únicamente, eso no es suficiente ni te puedes confiar en eso únicamente. Pero si tú estudias esa palabra con diligencia y le conoces y vives de acuerdo a la palabra de Dios, entonces tu obediencia, el seguirlo a Él. ¿Se acuerdan? La semana pasada veíamos en Juan 15, en las palabras de Jesús: ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les digo. Al obedecer al Señor, el Señor nos hace libres de toda opresión. Y aunque la circunstancia alrededor de nosotros parezca difícil, confiaremos con seguridad en su soberanía. Pero aparte de eso hay otro ángulo interesante. El Imperio Romano, que estaba allí en control no solo en esa sección, sino en la mayoría del mundo conocido, en toda esa región, tenía una característica. El Imperio Romano conquistaba, llegaba a quien se les rendía y no normalmente llegaba a saquear y asesinar, sino que buscaba que aquellos pueblos conquistados continuaran en su operación. Ellos les gustaba aprender lo que pudieran de ellos, imponer sus normas, pero con ellos también traían una gran cantidad de avances: carreteras, acueductos, tecnología de muchas formas, arte, estabilidad, sobre todo protección. En aquella época en la historia llegaba una banda, llegaba otra banda, llegaba un medio reino, llegaba otro reino y era una peleadera. El Imperio Romano, aunque oprimía en el sentido de que eran la mayor potencia, le permitía a cada cultura vivir a su manera. Les permitía tener sus dioses, les permitía tener hasta líderes, representantes políticos de cada comunidad, con tal y ellos fueran la máxima autoridad. Por supuesto, si tenían una vida llevadera y estaban de acuerdo con los beneficios que recibían de parte del Imperio Romano, también era importante que cumplieran con las responsabilidades que tenían con el Imperio Romano. Muchos, de hecho, podían comprar la ciudadanía romana. No solo se nacía romano, pero se podía comprar la ciudadanía romana y les daba muchísimos más privilegios. Ahora, a nosotros se nos dice hoy en día que somos ciudadanos del cielo. Pablo lo enseña, es en Filipenses en el capítulo 3 y el versículo 20, que dice que nosotros tenemos ciudadanía en el cielo cuando seguimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Y eso es completamente correcto, por supuesto. Pero en términos de hoy pudiéramos decir que tenemos doble ciudadanía. Somos ciudadanos del cielo, pero también todavía somos ciudadanos de aquí, de esta ciudad, de este país en el cual vivimos. Lo que pasa es que algunos cristianos son tan del cielo que no sirven para nada en la tierra, y otros son tan de la tierra que no están listos para el cielo. Debemos estar preparados y saber que nuestra casa es allá y que estamos de paso aquí, pero que mientras estemos aquí también tenemos responsabilidades y también tenemos que respetar la autoridad. Pablo le escribe a los romanos y en el capítulo 13 habla abundantemente acerca de esto. Ese que te quede de tarea, Romanos 13, acerca del balance de cómo debemos respetar autoridades, de cómo debemos participar.
Pero no podemos pasar por esta sección de escritura sin tener claro también que como cristianos, gracias a Dios, no estamos bajo un imperio, estamos bajo una democracia a la cual muchos criticamos y que no es perfecta y que tiene muchas fallas. ¿Saben qué? Es una democracia de humanos, y en donde hay un humano hay problemas y hay imperfección. De la misma manera que en la iglesia ninguna es perfecta, si hay al menos un humano hay problemas y hay confusión. Sin embargo, nosotros tenemos la oportunidad de que aquí en esta ciudad, de que aquí en este país, nosotros podamos participar de que este gobernante sea un gobernante que nos represente a nosotros. Y saben, hoy en día los gobernantes, los representantes del pueblo representan muy bien al pueblo. Y yo digo, ahí saben una cosa: corrupción, irresponsabilidad, falta de ética, de honestidad, tristemente nos representan no a todos nosotros, pero sí representan al pueblo en general. No participamos. Por eso un punto que aproveché para poner aquí es: tienes el poder de decidir, utilízalo y con responsabilidad ante Dios. Jamás aquí se les va a decir por quién votar, ni mucho menos, ni por qué partido, ni nada de esas cosas. Y aclaro, ningún pastor tiene por qué estar participando en política. O participas en política o participas al llamado que Dios te dio. Si te saliste de la iglesia de toda responsabilidad porque Dios te llamó a participar de un proceso electoral, dale, pero no vayas y participes. Bueno, entonces ahora vuelvo para la iglesia, otra vez me vuelvo a lanzar, ni mucho menos hacer campañas desde un púlpito. Pero lo que sí es cierto es que no sé de dónde sacaron que el cristiano no debe participar en procesos políticos. No hay ningún versículo para eso. Sí tenemos ciudadanía en el cielo, pero vivimos acá. Tenemos la democracia y tenemos el derecho, el privilegio de decir lo que opinamos. No participamos, pero luego cuando salen leyes y decisiones gubernamentales que afectan directamente lo que creemos, ahí sí nos quejamos y queremos ir a hacer plantones y protestas. ¿Dónde estaban ustedes cuando había que votar? ¿Dónde estaban ustedes cuando había que elegir a estos gobernantes que nos representaran, que no son perfectos, que también no todas sus decisiones nos van a agradar? Eso es imposible, pero que sí es muy imposible que teniendo ese poder de decidir, la iglesia cristiana realmente no está representada. Desafortunadamente está representada la iglesia evangélica cristiana de corrupción, de manipulación, sí está representada. Pero los que siguen a Jesús realmente no lo están. La próxima vez, oren, participen, involúcrense, pero no por quien el que es amigo, ni amigo de un amigo, ni familiar, ni les va a ayudar con un trabajo, ni con una beca, ni con nada, sino por el que represente y crea lo mismo que ustedes crean, basado en la palabra de Dios. Es esencial. De esa manera vamos a querer participar de cada proceso con una mejor actitud. Pero aún así, si esto no pasa, tengamos claro que es una responsabilidad. Por eso, siguiente punto: cumple con tus responsabilidades en este mundo. Cumple con tus responsabilidades en este mundo, pero también cumple con Dios. El gobierno es la autoridad en nuestras vidas, pero no es la máxima autoridad en nuestras vidas. La máxima autoridad en nuestras vidas es Dios. Si en algún caso el gobierno pretendiera imponernos o prohibirnos cosas con las cuales nos relacionamos directamente con Dios, pues ahí sí hay que poner un alto. La Biblia nos da un par de ejemplos. De los mejores o de mis favoritos en el Antiguo Testamento es Daniel. A quien le iban a prohibir orar a su Señor, y Daniel oró, y la pena era el foso de los leones, y aún así, con respeto y con buena actitud, se dejó mandar al foso de los leones. Y digo a buena actitud porque esa es la otra cosa que hay veces no caracteriza a la iglesia cristiana cuando participamos en este tipo de cosas. Si recuerdas, por tiempo no vamos a ir allá, pero cuando Dios protege, cierra la boca de los leones, y Daniel pasa la noche en el foso de los leones, y el rey le dice: hey, ¿estás por ahí todavía? Si yo hubiera sido Daniel, le hubiera dicho: entra, rey, entra. Esos leones aguantando hambre toda la noche, ahora sí, ese es mi Dios. No, Daniel le responde con toda la misma humildad, con todo el mismo respeto al rey, pero dándole la gloria a Dios. Y los tres amigos de Daniel, a quienes también se les iba a forzar a idolatría, dijeron: no. Con respeto dijeron: nos da mucho pesar, pero no lo vamos a hacer porque primero es Dios. Y aun cuando este rey les dice: hey, hay este horno súper caliente,
ellos dicen: hey, no hay nada que ni tú ni otro vaya a hacer. Si Dios quiere que esto pase así. Y también con respeto pasan eso, y por supuesto Dios los protege también de esta situación. Solo si hubiera una situación en la que un gobierno nos quiere imponer algo que tratara de romper nuestra relación con Dios, allí sí deberíamos hablar. Pero de resto, la realidad es que debemos respetar, debemos honrar a las autoridades. Una de esas que siempre en general menciono es, por ejemplo, y me aterra, y muchísimo cristiano lo hace, en la crítica exagerada, irrespetuosa y sin piedad, por ejemplo, a la institución de la Policía Nacional. Nadie se acerca a decirles gracias. Nadie les aprecia por su trabajo, bien mal pago, bien mal remunerado que es, bien maltratado que es. Y sin embargo, lo único que les damos es candela. Hey, ¿por qué no nos acercamos con amor y por qué no les damos gracias? A ver, ¿cuántos de nosotros cogeríamos un trabajo como ese que paga? Miren, la mayoría de los, sobre todo al nivel de patrullero y de suboficial, viven en el mismo barrio en que los criminales viven. Viven y crecieron en las mismas malas situaciones. Ellos los aceptan más que lo que los aceptamos nosotros los ciudadanos, a los que se supone que ellos protejan. Nosotros no hacemos sino darles duro. Y yo sé que no es muy bonito cuando lo paran a uno y se le olvidó a uno que es pico y placa, o cuando lo paran a uno a requisarlo, pero es el trabajo de ellos, lo tienen que hacer. Y que en el medio de ellos hay muchos corruptos, sí, y hay mucho pastor corrupto, y hay mucho político corrupto, y hay mucho panadero corrupto, y hay mucho cocinero corrupto. En todos los aspectos hay. No por eso podemos generalizar a todo el mundo. Se supone que nosotros los alcancemos a ellos. ¿De quién es la imagen en la moneda? Y Jesús luego les dice: pues si es del César, dad al César lo que le corresponde, dale a él su tributo. En otras palabras, el que mandó a hacer estas monedas es el César. En otras palabras, quien le da valor a esas monedas es la imagen del César, o sea que esas monedas le pertenecen. Cuando él pide de regreso unas de esas monedas como tributo, denle lo que le corresponde a él. Pero a Dios denle lo que es de Dios. Ese es uno de esos versículos que en la iglesia evangélica cristiana en general maltratan para decir: tienen que pagar sus impuestos, tienen que pagar su diezmo. Si no estuvieron aquí hace alrededor de unas 6 semanas, 8 semanas, tuvimos una enseñanza específica solo a ese tema de dar. Ese no es el significado de este versículo. No hay en el Nuevo Testamento una escritura que ordene al cristiano a diezmar. No lo hay. El diezmo empieza como un acto de adoración de Abraham cuando no había ley. Es un acto de adoración. Y él escoge ese tema del 10%. No sé, el Señor lo movió a que lo hiciera. Luego el diezmo se convierte en parte de la ley para el pueblo de Israel. Pero para nosotros no es así. Lo que sí es importante es saber que en Efesios 1:13 dice que hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Cuando tú recibes a Cristo como tu Señor y tu Salvador, de la misma manera en que esas monedas con la imagen de César le pertenecen a César, si tú estás en Cristo, la imagen de Dios está en ti y tú le perteneces a Dios. ¿Sí te das cuenta la gran diferencia? Entonces, en cuanto se trata de impuestos y moneda, págale al gobierno lo que es del gobierno. Cuando se trata de la imagen de Dios en tu vida, dale a Dios lo que es de Dios. ¿Qué es de Dios? Tu vida. Dale a Dios tu vida. Vive una vida entregada al Señor. Vive una vida con devoción al Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón. Es lo que Jesús les dijo. El gran mandamiento es este: amar al Señor tu Dios, lo mismo que había dicho en Éxodo también, con todo tu alma, con todo tu corazón. Y luego ama a tu prójimo. Cumple con tus responsabilidades como ciudadano, pero cumple con tu responsabilidad como hijo de Dios, y esa no es específicamente una monetaria, esa es una especialmente acerca de entrega de tu vida a Él. A eso es a lo que se está refiriendo el Señor. Ese es el tributo que le estamos dando. Sí, se supone que como habitantes, por ejemplo, de cada país, por ejemplo los hombres, estamos llamados a defender nuestro país si es necesario. Si hay una invasión de un enemigo, vamos a defender nuestro país y estoy dispuesto a morir para defender a mi país, porque estoy dispuesto a morir para defender a mi familia. Eso está bien, pero en cuando se trata de Dios y mi ciudadanía con Dios, Cristo murió por mí. Yo soy lo suficientemente valiente como para querer vivir por Dios. Vivir por Dios. Él no está pidiendo que muramos por Él, Él está pidiendo que vivamos para Él. Él ya murió por nosotros. Es una responsabilidad distinta. Pásense ahora a Lucas 21 para que sigamos ampliando en esto. Lucas 21, los 4 primeros versículos.
Alzando la mirada, Jesús vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca del tesoro. Vio también a una viuda pobre que echaba allí 2 monedas pequeñas de poco valor. Entonces dijo: de cierto les digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos estos de su abundancia echaron las ofrendas, pero esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Interesante. Jesús, me lo imagino entonces como en el templo, como que en un momento entre prédica y prédica, para y empieza a ver a las personas que estaban dando. Vea a quienes dieron muchas cosas y vea a esta viuda. En esta traducción dice 2 pequeñas monedas de poco valor. En las traducciones más antiguas dice el nombre de la moneda. De la misma manera en que en Lucas 20 se dice también el nombre de la moneda. Se habla de un denario en ese caso. Y un denario en ese momento, la historia nos dice que tenía el valor del sueldo de un día de una persona. ¿Cuánto es el sueldo de un día de una persona hoy aproximadamente? ¿Cuánto? De un día, el sueldo de un día. Como 30, 35 mil pesos más o menos. Vamos a decir que son 30 mil pesos para que sea más fácil. Ese era el valor de un denario. Y las 2 moneditas que esta señora puso, esas moneditas, la historia nos dice que cada una de esas monedas valía un 1% de lo que valía el sueldo diario de una persona. Si la matemática no falla, el 1% de 30 mil son 300 pesitos. O sea que esta pobre viuda, si estuviera hoy en día, tendría, yo sé que no hay monedas de 300, pero tendría 2 monedas de 300 pesitos para estar dando. Y anoche me enteré, con 300 no se puede uno comprar un tinto de los que venden en la calle. 300 sí alcanzan para un pan de los que venden en la calle. Pero era todo lo que ella tenía. Y había otros dando bastante. Es interesante que Jesús observa a las personas mientras están trayendo esa ofrenda. Esa ofrenda tampoco era el diezmo. Esa ofrenda era una que se daba específicamente para el mantenimiento del templo en su generalidad. Y muchos estaban dando en cantidad, pero esta mujer parece que no estaba dando nada. ¿Saben? Como va paralelo con ese tema de dar. Estoy seguro que Jesús también nos ve cuando estamos dando. Pero hay algo en lo cual podemos estar tranquilos. Jesús no está con una calculadora sacando el 10% de lo que cada uno tiene, ni le interesa. No le importó la cantidad. Lo único que lo impresionó allí fue cómo esta mujer dio, y Jesús mismo dice que dio más que todos los demás. Jesús no dijo: no, esa ofrenda no me sirve, ni aprovechó para decirles que plantaran, que sembraran, que le creyeran a Dios y que no pagaran el agua, ni los servicios, ni nada, y que dieran más para ver qué, como normalmente se hace. Lo que Jesús le importó no fue cuánto se dio, sino cómo y por qué lo dio. Y por eso es un punto para nosotros hoy. Lo importante no es cuánto das, sino cómo y por qué lo das. No se necesita ser rico para honrar a Dios. No es la cantidad de tu ofrenda, no es un porcentaje. Y por eso les dije, bíblicamente, para el cristiano del Nuevo Testamento, no hay un porcentaje. Si tú quieres ponerte porcentajes, que sea por orden y contabilidad tuya. Eso sí debes tener un buen orden, un buen presupuesto. Y de hecho, para quien piensa acerca de ese porcentaje, para quien tiene el corazón en el sitio equivocado con respecto de dar al Señor, 10% es mucho. Para el que tiene el corazón en el sitio correcto en cuanto a lo que significa dar y honrar al Señor, 10% es muy poquito. Nunca en una iglesia, o sea, honestamente, no es bíblico que en una iglesia estén enseñando ni te estén pidiendo que tienes que dar el diezmo. Pero sobre todo, no está bien que te estén diciendo que es para que te vaya bien, para que te bendiga. Hoy por tiempo no lo tenemos, pero ese pobre versículo de Malaquías 3:10 de robará el hombre al Señor, y algunos de ustedes son ladrones, y entonces ya empiezan a esculcarse porque ya saben: no, yo no quiero ser ladrón del Señor. Ese tipo de actitud, ese tipo de percepción es la que ha hecho que a través de los años de la historia ese tema de dar se haya manipulado. Lo triste es ver cómo la iglesia luego naciente, la que el emperador romano volvió la religión oficial del imperio romano, los hombres
tergiversaron el mensaje y volvieron el tema de dar, comprar indulgencias, para esto es para honrar a Dios, y mentiran que eran cosas, y la Iglesia Católica se empezó a volver esta iglesia rica y materialista y llena de posesiones, a la cual Martín Lutero y otros protestaron y dijeron, no, esto no es así, esto no es bíblico. Y de allí se origina la iglesia protestante, evangélica, cristiana, la cual, con todo respeto, hoy en día es peor que la iglesia católica. Es peor, porque nosotros se supone que conocemos la palabra. ¿Y a cuál iglesia católica? A mí no me ha tocado todavía la iglesia católica en la que el cura trae a otro cura por 15 minutos para darle rejo a la gente para que suelte la plata. Robará y tienen que dar. Y acuerden, a mí al menos no me ha tocado. Si saben de alguna iglesia católica, sí, después del servicio me dicen para ir a chequearla. Pero eso sí, estoy cansado de ver iglesia cristiana evangélica en donde son 15, 20 minutos de rejo. Y dale, y vamos a poner la canasta aquí. Vamos a ver quiénes son los que realmente están con el Señor. Y, o sea, y el que no se para, entonces que no está con el Señor. Y se vuelve un maltrato. Y no solo eso, nos quejábamos de las grandes catedrales y el desperdicio de dinero, y el pastor evangélico la misma vaina, maltratando los pocos fondos de la iglesia, y sobre todo de mucha iglesia pobre, porque desafortunadamente la mayoría de las iglesias evangélicas sobre todo se enfocan en esas secciones para explotar a esas otras personas. Qué tristeza, qué vergüenza. Ese malentendimiento de la palabra ha hecho que el líder religioso vea a quien viene a la iglesia no como un ferviente seguidor de Jesús, sino como un cliente de su negocio, a quien él debe mantener. Y entonces por eso es que, por ejemplo, lo mismo en la iglesia católica, a mí no me pasó nunca que yo iba a la parroquia de Juanito Pérez y otro día iba a la parroquia de tal, y de mí un cura nunca me dijo, ay, ¿por qué fuiste para allá? Tu bendición es aquí, no. Pero en la iglesia evangélica sí, porque no, este man se va para allá y se nos va, el diezmo se nos va para allá, no lo podemos perder. Y por eso es que si alguien de pronto dice, pastor, voy a empezar a esta iglesia, es que me queda más cercano, o me gusta más, o los niños, no te puedes ir sin la bendición, tienes que hablar con el pastor, y el pastor normalmente va a proceder a decirte, yo tengo palabra de Dios para ti que no te debes ir. Y es que el Señor, tú naciste aquí, y aquí es donde te está bendiciendo, y aquí es donde es lo tuyo. Y si tú sigues insistiendo, luego ya pasa, le mete tercera al carro y te dice, es que si te vas en desobediencia. Te vas en desobediencia y el Señor no te va a bendecir. Y si aún así sigues, le meten cuarta y te dicen, es más, te vas en maldición y que te van a castigar y muchas personas ya cuando llegan a ese punto ya le meten tanto lavado de cerebro que les da miedo y saben que se deben ir, pero no se van porque no, es que es verdad que el Señor me está bendiciendo aquí. Esto que predican aquí, yo sé que no están en la Biblia, pero mejor me quedo aquí porque qué tal que me empiece a ir mal, y se vuelve un agüero. Ese líder empieza por ese lado. Y entonces muchos de los fieles que dan es por manipulación y por malentendimiento de la palabra. Y entonces toca dar. Y a veces uno quisiera enfermarme para no ir a la iglesia para que no me toque dar. Pero entonces se sienten y llega el momento de la ofrenda. Y otra vez. Y es el dar. Y por culpa, por presión, por manipulación. Otros, entonces, aprovechando la ambición de los corazones de nosotros, son donde viene ese lenguaje de la siembra. Hay la siembra, hay el pacto, hay el no sé qué cosas para que te vaya bien. Y entonces quien está aquí empieza con el mensaje, y en estos días alguien me preguntaba acerca de eso. Veo carros en el futuro, veo para esta iglesia, veo bendiciones y veo a prosperidad y veo abundancia, veo nuevos trabajos. Es más, próxima semana traigan los desempleados, traigan la hoja de vida, que vamos a hacer una oración poderosa por los trabajos. Entonces la gente, la carrera, para que me vaya bien. Entonces, si no es por culpa, es para que me vaya bien, es para que me rinda, como quien dice, y con todo respeto, y yo sé que nos reímos y yo también me río, que irrespeto con mi papá Dios, como si él fuera un banco, una inversión. Voy a ir a invertir, pero yo veré, Señor. Hey, mira, aquí esto está duro, pero yo veré. Yo creo que el Señor, qué paciencia la que tiene con nosotros. Él no es un banco ni es un negociante para que estemos invirtiéndole plata a ver si lo convencemos de que nos dé de regreso. Y ese es uno de los que más auge tiene. De ninguna manera.
Nosotros no somos clientes del Señor, somos sus hijos y sus hijas. Y Él, Jesús mismo enseña, hey, con tener lo necesario, con eso te es suficiente. Si ustedes están aquí es de paso. Su riqueza está en el cielo. Allá, y la gente dice, no, es que tengo promesas del Señor, y cogen otro poco de promesas para Israel y para otras cosas y las vuelven de ellas. Una promesa que sí es del Señor es que dice, me voy a preparar un sitio para ustedes, y en la casa de mi Padre hay muchas mansiones, y hay para ustedes. Cuando lleguen allá, si no están contentos con la de allá, ahí sí se le pueden ir a quejar. Pero mientras estén aquí, Él no dijo nada, en este mundo tendrán tribulación. Sí, a algunos nos ha abundado y a algunos nos ha dado muchas cosas. Aprovéchalo, sé buen administrador de lo que el Señor te dé. No pongas en Él tu confianza. Eso sí, Jesús le dice también a Timoteo, dile a los ricos que no pongan su confianza en las riquezas. No les dice que es pecado que tengan riquezas. No pongan su confianza en las riquezas. Ni se vuelvan unos amargados porque no tienen, ni se vuelvan unos ambiciosos. Pero no traten, en ninguna parte dice, traten de convencerme de que yo les dé de más. No es así. Pero allá, allá sí hay abundancia. Al Señor le interesa el dador alegre. La segunda de Corintios, el capítulo 9 y el capítulo 8 nos hablan mucho acerca de ese tema de dar, pero en la segunda de Corintios 9, 7 es donde dice, el Señor ama al dador alegre, ama al dador alegre, no el que le tocó, me toca cumplir, ni el que voy a invertir, sino el que de la abundancia de su corazón, reconociendo la gracia de Dios, dice, hey Señor, tú me has bendecido grandemente. No es que esto es mi plata y eso es tu plata, sino Señor, todo es tuyo, y pues yo te quiero honrar con parte de lo que de todas maneras es tuyo, Señor. Y da, no porque nadie le dijo, no porque nadie lo empujó, no para que le den nadie, sino da completamente desinteresado. El mejor ejemplo es Jesús. ¿Qué tanto dio Jesús por nosotros? Él dio un 10%. Bueno, acúsenme, pero ya no más. O daría un 30%. Bueno, acúsenme, azótenme, pero no, ya no más. No, Él dio el 100%. Acúsenme, azótenme, crucifíquenme, 100%. Y triunfó sobre la muerte. Entonces, ¿quién soy yo para ponerle un porcentaje de lo que yo haga para honrar a mi Señor o no? Tenemos que tener claro, Dios no necesita de nuestra ofrenda. Los que necesitamos ofrendar somos nosotros. Cuando nosotros damos, no cambiamos a Dios, ni cambiamos su actitud o su percepción hacia nosotros. Cuando damos, nuestra actitud, nuestra percepción y nuestro corazón por Él sí cambia. Es más, el hecho de dar es evidencia de que Dios nos está cambiando a cada uno de nosotros. Por eso es algo personal y directo con Dios. El dar no beneficia a Dios, nos beneficia a nosotros, pero desde el punto de vista espiritual. Nunca, por favor, nunca como una inversión o un negocio para que nos dé rentabilidad. Para nada. Acompáñenme a la 2 de Corintios, capítulo 8, brevemente. 2 de Corintios, capítulo 8, para que veamos este pedacito aquí que es muy similar al de la viuda que dio 600 pesitos. 2 de Corintios, capítulo 8, los versículos son el 1 al 3. Ahora, hermanos, les hacemos conocer la gracia de Dios que ha sido concedida a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su extrema pobreza abundaron en las riquezas de su generosidad, porque doy testimonio de que espontáneamente han dado de acuerdo con sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Pablo está hablando, diciéndole a la iglesia en Corinto, el contexto es que las iglesias todas estaban recogiendo ofrendas para ayudar a otra iglesia que estaba en pobreza, que estaba en necesidad, que estaba en hambre, y Pablo les dice, hey, fíjense, grande prueba de tribulación. Estaban en la difícil, no era que les abundaba, no era que les sobraba, porque tampoco es para que sea por presión, ni por obligación, ni es para que te vaya bien, pero por favor tampoco pienses que es de lo que te sobra. A la viuda no le sobraba eso. Jesús dijo, ella dio más que todos. Matemáticamente eso no es cierto. Matemáticamente no dio más, pero ella dio de su necesidad. Si hubiera dado solo una moneda, ya era el 50% de lo que tenía. Y las dio las dos. Dio mucho más porque a ella le costaba más dar esas 2 monedas que a otro dar un denario o dar muchos denarios. Lo mismo esta iglesia. Grande prueba de
de tribulación, en abundancia de gozo y en extrema pobreza, abundaron en riquezas de generosidad. Y él dice, doy testimonio, o sea, soy testigo, espontáneamente, nadie los impulsó, nadie los movió, solo el Espíritu Santo, para que dieran no solo de acuerdo a sus fuerzas, sino aún más allá de sus fuerzas. El dar es un acto de adoración, y el valor de lo que se da no está en el valor del objeto, no está en el valor de la moneda, sino está en el valor del deseo con el cual se da, la actitud con el cual se da. Los que somos padres lo hemos experimentado, gracias a Dios, y es ese cuando llega uno, el hijito de uno o la hijita de uno, y le trae un dibujito a uno. Le dice, mira papi, mami, te regalo este dibujo de nosotros como familia. ¿Y cuántos de ustedes cogen ese regalo y dicen, el uso de colores no es bueno, la calidad del papel es pésima, las imágenes no tienen siquiera una buena perspectiva, qué porquería es esto? Uno coge eso y uno se derrite, se le lloran los ojos, y si tiene una oficina va y lo pone uno en la oficina, y algunos de ustedes lo han visto en oficinas de otros, uno lo pone en la oficina, y quien llega a la oficina se sienta y ve eso, ay qué lindo, eso te lo regaló tu hijo, ay qué hermoso, porque es que no importa, el dibujito es horrible. Aparte de eso, es revelador, porque cuando uno se da cuenta que uno está gordo, porque lo dibujan así todo un redondito y uno, así me ve mi hijo. Pero aparte de eso, el dibujo es feo, pero es el valor con que mi hijito, mi hijita lo hizo, es lo mejor que él puede o ella puede hacer, y lo hizo con amor, y me lo está dando con amor. ¿Has escuchado la expresión que son los detalles que enamoran? Es la actitud con que se hace, no es lo que vale y cuánto dinero se gastó, sino ese corazón realmente que motiva esa acción. Eso es lo que importa, porque no se espera nada a cambio, porque se hace sacrificialmente, porque se hace por honrar, por demostrar amor, y en el caso de Dios, por darle adoración. Ella dio más que todos, dice Jesús, porque ella dio, la palabra no nos dice específico la actitud del corazón de ella, pero Jesús hablando, al decir que ella dio más que todo, quiere decir que Jesús sabe el corazón de ella, e implícitamente podemos deducir que el corazón de ella fue uno de humildad, de confianza en Dios y de adoración al Señor. Señor, yo me confío en ti, esto es lo único que tengo, pero aquí va, Señor. Y dio en abundancia, dio porque quiso, dio en abundancia, aunque a ella le costara mucho más que a todos los demás, porque los demás dieron de lo que no les costaba mucho. Última escritura, acompáñenme aquí, lo vemos así rapidito, es el Salmo 50. Les había dicho que dejaran un dedito por ahí en el Salmo 50. Mientras llegan al Salmo 50, les digo porque es importante. Ya en Lucas 11, meses atrás, estudiamos Lucas 11, en el versículo 42, Jesús confronta a los fariseos y les dice a los fariseos hipócritas, ustedes se cuidan mucho de diezmar hasta de las hojitas más pequeñas. Eso sí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 hojitas para ti, una hojita para mí. 1, 2, 3, 4, 5, 9 raíces para ti, una raíz para mí. Pero lo importante, la justicia, la misericordia se les olvida. Están más pendientes de esas cosas. La esencia de eso para mí está en el Salmo 50. Voy a leerlo en la Nueva Traducción Viviente desde el versículo 7. Oh pueblo mío, escucha cuando te hablo. Estas son las acusaciones que tengo contra ti, oh Israel. Yo soy Dios, tu Dios. No tengo quejas de tus sacrificios ni de las ofrendas quemadas que ofreces constantemente. Entonces está aclarando, ellos están cumpliendo con todo el tema de sacrificios, ofrendas, diezmos, lo están cumpliendo. Y el Señor dice, no tengo queja por eso. Pero, versículo 9, no necesito los toros de tus establos ni las cabras de tus corrales, que son los animales que están sacrificando para Él. En el tiempo de nosotros sería, no necesito tus cientos, ni tus miles, ni tus millones de pesos. Todos los animales del bosque son míos, toda la plata del mundo es mía. Y yo soy dueño del ganado de 1000 colinas, o sea, soy el dueño de todos los recursos, conozco a cada pájaro de las montañas y todos los animales del campo me pertenecen, todos los recursos que hay en la naturaleza, todo el dinero, todas las cosas, los activos del mundo son míos, es lo que está diciendo el Señor. Si tuviera hambre, no te lo diría a ti. En otras palabras, si tengo necesidades, no voy a buscar por necesidades que ustedes puedan suplir, porque mío es
es el mundo entero y todo lo que hay en él. Esto es mío, esto es tuyo, Señor. Esto es mío, esto es tuyo. No, el Señor dice, mío es todo, y eso nos incluye a nosotros. ¿Acaso me alimento de carne de toro? ¿Acaso bebo sangre de cabra? Haz que la gratitud sea tu sacrificio a Dios y cumple los votos que le has hecho al Altísimo. La gratitud sea esa ofrenda al Señor. El reconocer que Él es Dios, una dependencia absoluta de Él, reconocer que Él es Dios soberano sobre nuestras vidas y todo se lo debo a Él. Haz esto como ofrenda todos los días. Y si haces votos, promesas, compromisos con Él, que no sean negocios, sino Señor, yo quiero honrarte de tal manera, Señor, yo quiero adorarte de tal manera, cúmplelos. Porque muchos también en ese aspecto, y no me alargo allí, pero Señor, si me sale tal trabajo, ahí sí voy, Señor, ahí sí te voy a dar, Señor. Y como me quedan tales días libres, Señor, ahí sí voy a ir a la iglesia. Y ya llevas 3 años en el trabajo ese y no has hecho nada. Señor, cuando yo me case, cuando encuentre esa pareja, ahí sí te voy a servir con mi pareja, Señor. Y ya ni vienes a la iglesia porque estás ocupado con tu pareja. Pero Señor, cuando me des ese hijo, me des esa hija, Señor, ahí sí yo. Y ahora el niño no quiere venir a la iglesia, tampoco venís a la iglesia. Ten cuidado cuando te le dices al Señor, hey Señor, quiero ofrendarte tal cosa, Señor, quiero dedicar tal cosa, Señor, quiero hacer. El Señor dice, hey, si te pones a prometer algo, si te pones a decir algo, cumple con esas cosas. No te las está exigiendo el Señor. Versículo 15, luego llámame cuando tengas problemas y yo te rescataré y tú me darás gloria. Pero Dios dice a los perversos, ¿para qué se molestan en recitar mis decretos, decir la palabra toda hora y en fingir que obedecen mi pacto? Fingir, pues rechazan mi disciplina y tratan mis palabras como basura. ¿De qué sirve que tengan su Biblia, que vengan a la iglesia, que se aprendan versículos, si no permiten que esa misma palabra que es de vida transforme sus vidas? Y la tratan como basura al desobedecerla, al desecharla, al ignorarla. Cuando ven ladrones, les dan su aprobación y se pasan el tiempo con adúlteros. O sea, están de acuerdo con el funcionar y el accionar del mundo y lo que hacen es comulgar o tener comunión con ellos. Tienen la boca llena de maldad y la lengua repleta de mentiras. ¿Se dan cuenta que es el Señor exhortando, confrontando al pueblo? ¿Acaso en tu boca hay maldad? ¿Está repleta de mentiras? Se la pasan calumniando a su hermano, a su propio hermano de sangre. Mientras ustedes hacían todo esto, yo permanecí en silencio y pensaron que no me importaba, pero ahora los voy a reprender. Presentaré todas las acusaciones que tengo contra ustedes. Arrepiéntanse todos los que se olvidan de mí, o los despedazaré y nadie los ayudará. Pero el dar gracias es un sacrificio que verdaderamente me honra. Si permanecen en mi camino, les daré a conocer la salvación de Dios. Me encanta ese versículo 23. Dar gracias es una ofrenda que verdaderamente honra al Señor. Si permanecemos en su camino, si obedecemos su palabra, Él nos dará a conocer la salvación. Nos ha hecho sus hijos e hijas cuando no solo le recibimos, pero le seguimos, le obedecemos. Quiere decir que nuestra vida sometida a Él, rendida a Él, es lo que Él realmente quiere. Este tema de dar es un tema espinoso. Por eso el título de hoy era la pregunta más temida, la más espinosa, la más complicada. Pero ¿saben qué? Ya ustedes tienen esa información con versículos bíblicos, y si necesitan más al respecto, en el canal de YouTube hay una prédica que se llama La generosidad de Jesús. En el canal de YouTube está La generosidad de Jesús. Esa es específica con más detalles. Apréndanse esta información y compártanla con el mundo. Llévenla a todo sitio, que todos los demás conozcan. Jesús les dice, hey, ustedes se han olvidado del amor, de la misericordia, de la justicia. Se han olvidado de que es una vida transformada a Él. ¿Cuál es la imagen que hay en ti? Esa es la imagen de Cristo. Y si la imagen de Cristo está en ti, tú le perteneces a Él. Dale al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, y lo que es de Dios es tu vida, es mi vida. Honrémoslo con nuestras vidas. Vamos a orar y vamos a cantar nuevamente esa canción de gloria en gloria, que es una canción alegre, que es una canción de felicidad, en donde decimos que vamos de gloria en gloria viendo al Señor, honrando al Señor, y que sea nuestra oración y nuestro propósito para esta semana. Acompáñenme en oración.
Padre Todopoderoso, te damos gracias, mi Señor. Yo quiero ver tu luz brillando en mí y a través de mí, mi Señor. Sé, Dios, que tú no me tienes una lista de acciones que quieres que tome. Tu palabra claramente dice que esperas que seamos conscientes de nuestro pecado, que nos arrepintamos de nuestro pecado y que de todo corazón te recibamos como Señor y Salvador. Y luego que obedezcamos tu palabra, mi Señor. Padre, ayúdanos a amarte por encima de todo, de cosas, de dinero, de situaciones, de deseos, de anhelos, porque sabemos, Señor, que como tu palabra dice, cuando lo hacemos, todo lo demás vendrá por añadidura en el tiempo correcto. Y lo que no vengas porque tú no quieres que venga, Señor. Ayúdanos, Señor, a no estar esclavos del mundo, sino a ser libres, Dios. Realmente queremos verte a ti trabajando en nuestras vidas. Y que a través de vidas transformadas el mundo te vea a ti, Señor. Y que otros se enamoren de ti, Dios. Ayúdanos, Señor, a vivir con pasión y fortaleza y radicalmente lo que tú nos das, mi Señor. Señor, queremos limpiar el nombre que se ha manchado por la acción de hombres. Entonces ayúdanos a ser, Señor, estandartes en donde la gente te vea a ti, vea tu amor, vea tu perdón, vea tu gloria, y podamos, Señor, con nuestras acciones honrarte siempre y en todo lugar, y saber que vamos a vivir por ti y que eso es lo mejor que te podemos dar, Señor. Nos encomendamos en tus manos y te pedimos tu ayuda, pues sin ti no lo podemos hacer. Queremos vivir, Señor, de gloria en gloria, para tu gloria.